Hola, saludos nuevamente. Espero que se estén divirtiendo con esa serie de videotutoriales de Laboratorio Tools and Toys. Hoy vamos a hablar del Power Supply o de la fuente. Si ustedes no están seguros de cuál de esos tres elementos es la fuente, recuerden que siempre se recomienda leer todos los títulos que están en los dispositivos. Si ustedes leen aquí, dice Power Supply, DC, Power Supply. Bueno, lo primero que debemos hacer antes de encender la fuente es verificar, ¿cierto?, que el voltaje que esté saliendo de los terminales sea cero. ¿Cómo se hace eso? Se, estos, eh, Estas perillas que están aquí debemos de ajustarlas lo más que podamos hacia la izquierda gentilmente, y eso garantizará que la salida, ¿cierto?, que van a ser esos terminales que están aquí van a estar en cero. Entonces, nosotros, una vez nos aseguremos de que están en cero, vamos a proceder a conectar nuestros eh, cables alligators, que es con los que vamos a transportar, ¿cierto?, la energía que está saliendo de aquí hasta nuestro circuito. Eh, Procedemos a encender la fuente. En este display que están aquí, eh, vemos dos cantidades. Lo que nos registra aquí es el voltaje que está saliendo de cada una de las fuentes, y acá la corriente. Si ustedes leen aquí, la cantidad que se representa aquí está medida en voltios o en volts, y la medida que está aquí tiene unidades de amperios, o sea que de corriente. ¿Cómo sabemos qué está saliendo por cada fuente? Pues entonces nosotros tenemos que seleccionar aquí de qué fuente, o a qué fuente mejor, eh, nos está haciendo referencia a esta cantidad. ¿Por qué? Porque esta fuente que está aquí se compone de dos fuentes. O sea, este dispositivo que está aquí tiene dos salidas, o como es comúnmente llamada, es una fuente dual. Fuente dual quiere decir que tiene dos fuentes de voltaje independientes, que serían en este caso la que se eh, enuncia aquí con B1, y esta que está aquí con B2. Entonces, nosotros vemos una serie de dos salidas, una roja, una roja, una negra, y en la mitad vemos esta salida, ¿cierto? Este output que está con color verde, que sería la tierra física. En otras palabras, ese potencial es cero. Nosotros los que vamos a utilizar serían la salida que está con más y menos en B1, y la que está en más y menos en B2, y esta la vamos a utilizar para casos muy específicos y muy especiales. Pero para la mayor cantidad para el trabajo que nosotros vamos a hacer en el laboratorio, solo basta con utilizar esta diferencia de potencial que hay entre estos dos terminales. Entonces, para nosotros ajustar el voltaje, tenemos que tener mucho cuidado en saber a cuál de las dos fuentes, ¿cierto?, estamos eh, haciendo referencia aquí en el display. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a aumentar el voltaje 2 en el display, no se me va a reflejar si no presiono aquí el voltaje 2. Como ustedes se pueden dar cuenta, el voltaje no es igual a cero. O sea que aquí hay un potencial que es de 2 voltios. Pero si yo tengo este seleccionado, lo tengo en B1, pues entonces yo lo que voy a ver es cero. Voy a pensar de que no estoy polarizando mi circuito, cuando en realidad sí tengo un voltaje. Eso puede causar accidentes. Bueno, una vez yo seleccione aquí B1 y conecte eh, mis cables, ¿cierto?, con los que voy a alimentar el circuito, pues entonces empiezo a mover la perilla y selecciono cuidadosamente el voltaje
que me dictan mis especificaciones. Por ejemplo, 5 voltios. 5 voltios. Ahora bien, nosotros en esta parte de aquí nos está midiendo la corriente del circuito. Yo en este momento no tengo conectado nada no tengo conectado nada a los dos terminales. Pero si yo le conecto algo, perdón, si yo le conecto algo, automáticamente me van a aparecer otras medidas y el indicador de corriente se va a empezar a activar. Así que nosotros tenemos que estar chequeando siempre esta cantidad que nos aparece aquí y debemos ajustar el voltaje cuando los cables, los alligators estén conectados al circuito, porque si no mi medida se puede afectar. Ahora bien, nosotros tenemos un indicador que es bien importante, que es el overload. Hay un indicador para cada fuente. Recordemos que hay dos fuentes, por lo tanto hay dos indicadores. ¿Qué significa overload? Que hay un exceso de corriente en el voltaje. Eso quiere decir que hay un corto. O sea, esos son los alligators. Si yo los alligator los uno, los dos cables van a estar en cortocircuito. Si yo empiezo a aumentar, miren, allí aumenté levemente el voltaje de la fuente y la corriente me está marcando .219 amperios o lo que será lo mismo, 219 miliamperios. En los circuitos que nosotros vamos a manejar, corrientes por encima de 300 miliamperios van a ser corrientes altas. Por lo tanto, si yo tengo un cortocircuito en mi circuito, ¿cierto? Y yo empiezo a aumentar el voltaje, miren, ahí tengo 0.08 voltios. Nosotros regularmente vamos a estar trabajando vamos a trabajar de 5 voltios hacia arriba. Por lo tanto, si tengo 0.08, eso no es ni siquiera el 1% de los voltajes con los que vamos a trabajar, y ya mi corriente es de 800 miliamperios, por lo tanto una corriente bastante alta. Así que si yo sigo subiendo, se me va a prender el overload, y eso quiere decir que se puede formar un cortocircuito dentro de la fuente y se puede quemar la fuente, o si el voltaje es mucho mayor, ese corto se puede propagar y crear un incendio. Así que tenemos que tener mucho cuidado en la manera como estamos polarizando el circuito, y por eso les digo que debemos gentilmente ir subiendo los voltajes aquí con este knob para ir chequeando que no tengamos sobrecargas, que la corriente esté dentro de los límites razonables, ¿cierto? Y poder aplicarle correctamente el voltaje a nuestro circuito.